estamos aquí en tu presencia, Señor. Te necesitamos todos los días de nuestra vida, te necesitamos, Señor. Porque tú estás presente en todo lugar, tú no vives en templos hechos de manos humanas, tú vives en nuestro corazón, Señor, así lo dice la Biblia, Señor, que tú habitarás en nosotros y con nosotros. Y tú serás nuestro Dios y nosotros seremos tu pueblo, Señor. Gloria a tu nombre. Háblanos, Señor, con tu verdad, tu palabra es la verdad, Señor, la única verdad que hay en este mundo, Señor. Que tu Espíritu utilice esa palabra, Señor, que sea por medio de tu poder, de tu Espíritu, que traiga arrepentimiento, convicción, Señor, y edificación, Señor. Ayúden, Señor, en el nombre de tu Hijo. Amén. Amén. Bueno, voy a predicar, ¿no? Vivimos en una sociedad con mucho pecado. Siempre existió pecado, pero hay siglos cuando hay más pecado y menos pecado. Cuando hay más corrupción y menos corrupción. El corazón del hombre natural es corrompido, totalmente corrompido, pero hay sociedades más malas, más buenas. Y vivimos en una sociedad muy corrompida, muy corrompida. Entonces, yo le pongo título a esa predicación: ¿cómo vivimos nosotros? Como ellos vivimos, como escogidos para mostrar la imagen de Dios. Somos escogidos para mostrar a Cristo en nuestra vida. Si esa sociedad está de espalda a Dios y vive de espalda a Dios, está pervertida y corrupta totalmente. Mira, el que no ve eso, no conoce bien a Dios. El que no ve el pecado, no conoce bien a Dios. El que no ve cómo trata Dios el pecado, no conoce bien a Dios. ¿Sabe cómo trata Dios el pecado? Como lo trató a Cristo en la cruz. Bueno, murió por nuestros pecados. Entonces Dios así trata el pecado. El que no conoce. Mira, hay muchos Cristos, y créeme que hay mucha gente que cree en Cristo, pero ¿en qué Cristo? De hecho, un miércoles en Alvará que me dice un chaval: yo creo en Jesucristo, pero no creo en la Biblia y ni en la religión. ¿Qué? No creo en la Biblia si la Biblia habla de Jesús. Una tontería, es algo en que se apoya, ¿saben? Que creo en Jesucristo, entonces hay mucho Jesucristo que la gente cree, hay muchos, pero si no es el Jesucristo de la Biblia, no es el verdadero. Es una mentira, es un engaño. ¿En cuál Jesucristo cree? ¿Qué Jesucristo sigues? ¿Cuál? Hay muchos. Cada uno puede tener un Jesucristo suyo, pero ¿cuál Jesucristo sigues? ¿No? Cuando alguien dice así: yo no creo en Jesús, pero no creo en la Biblia. Pero si no abría la Biblia, él no sabría de Jesús. ¿Cómo sabes de Jesús? De la Biblia. Si no crees en la Biblia, no puedes creer en Jesucristo. Es una mentira, es un ánimo así para psicología y una terapia, nada más. Debe creerlo. Si creo en Jesús según la Biblia, debe de ser según la Biblia. Y eso significa que lo que Jesús aborrece, yo aborrezco; lo que Jesús ama, yo amo; lo que Él dice que es blanco, lo que Él dice que es negro, a lo que Él le dice pecado y perversión, es pecado y perversión; a lo que Él dice que es bueno, es lo bueno. Y eso es tener a Jesucristo verdadero y seguirlo a Jesús. El que no recibe su palabra no lo sigues y ni lo recibió. Que le he dicho muchas veces que hay esa fantasía que mucha gente se viene delante y dice: vengo para recibir a Jesús, y alguien ora por ello para que lo reciba. Si no recibes su palabra, no lo recibiste nunca lo puedes recibir, porque eso es misticismo. Dice: a lo suyo vino, pero los suyos no lo recibieron. ¿Cómo no lo recibieron? Lo que él predicó, lo que él habló. Y lo crucificaron, lo mataron, lo juzgaron injustamente y lo mataron. Entonces, cuando viene alguien y te predica Jesucristo verdadero, y tú aceptas y te arrepientes, recibes a Jesús. Si no recibes la palabra de Dios, no recibiste a Jesús. No es un misticismo que oro: Señor, entra a mí, pero no acepto lo que Él dice en su palabra. Es una mentira, ¿sabes? Es una mentira. Aceptar a Jesús es aceptarlo a través de su palabra. Bien.
Entonces, como he dicho, en el mundo hay mucha perversión, hay muchos pecados, hay mucha soberbia, hay mucho orgullo. El hombre debe de espalda a Dios, rechazó a Dios totalmente por su forma de vivir, tiene un Dios suyo que lo construyó con su corazón, un ídolo que generalmente es él mismo, que tiene un Dios que lo sirve en todo, que hace todo lo que a él le gusta, que lo cuida a su familia, cuida a su niño, todo, pero él nunca hace algo para Dios. Nunca hace algo, ni se somete a Dios, pero tiene a ese Dios, es el esclavo de él. Entonces, ese Dios lo tiene, todo el mundo lo tiene, quiere ese Dios. Pero el Dios de la Biblia que te manda a hacer tal, no hacer eso no lo puede tener solo los que tienen el Espíritu. Los demás lo rechazan. Lo rechaza porque vive como a él le gusta y quiere tener un Dios que lo sirva. Lo sirva y nada más. Pero nosotros somos siervos de Dios. Y Dios también nos sirve a nosotros, porque nos da comida, pero no de una forma que el mundo enseña. Entonces, habla conmigo la Biblia en Ezequiel. Ezequiel 16, versículo 49. Ezequiel 16, versículo 49. Nos dice: he aquí que este fue la maldad de Sodoma, tu hermana, soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociedad tuvieron ellos y sus hijas, y no fortalecía la mano del afligido y del menesteroso, y se llenaron de soberbia, y hicieron abominación delante de mí, y cuando lo vi, lo quité. Y aquí dice el pecado, ¿por qué llegó Sodoma como era? ¿Y por qué esa sociedad también llegó a ser lo que es? Tenemos que verlo porque el pecado más grande, muchos piensan Sodoma que es la homosexualidad. No, mira lo que está diciendo aquí. Por eso llegó Sodoma a ser como Sodoma. Soberbia, primeramente. Soberbia. El hombre que tiene soberbia vive de espalda a Dios. Es el hombre incorregible que no se somete a la verdad de Dios y no le gusta ni ser corregido ni ser disciplinado. Le da igual, vive como a él le gusta. Así es esa sociedad, es incorregible. ¿No? Si tú vas por la calle y le dices a alguien, esa práctica es pecaminosa, y a un Dios en el cielo empieza a decir con soberbia: ¿dónde está Dios? Nadie lo ve. A mí me pasa muchas veces. ¿Dónde está? Porque es soberbia, es orgullo, es prepotencia, rechaza a Dios, anda con maldad. Por eso llega la sociedad como está, porque el hombre que tiene orgullo no se deja disciplinado, nunca se deja disciplinado. Él es un Dios y no permita que nadie lo corrija o lo disciplina. De hecho, por la culpa de la soberbia hay muchos problemas en las familias, muchas luchas, muchas peleas. No solo en la familia, en el trabajo, en toda la área de la vida, en la sociedad, pelean entre los vecinos, porque son soberbios, son dioses. Entonces, por la culpa de la soberbia llega esa maldad, porque el hombre es soberbio y no se deja disciplinado por Dios. Y darse cuenta que se opone al Creador mismo, cuanto más a un ser humano. Si él es soberbio con Dios, le da igual de Dios. Todo hombre sabe que existe Dios, lo dice la Biblia, no existe ateos, según la Biblia, porque nadie puede explicar el mundo. ¿No? Dice la Biblia, por medio de la creación se ve claramente que Dios existe, lo dice en Romanos. Pero no quisieron darle la gloria ni gracia a Dios y se envanecieron su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido, es soberbio. Su necio corazón se envanecieron, rechazaron a Dios, no quisieron darle gloria ni gracia a Dios. Entonces, así se llega a esa sociedad. Es una sociedad que no se deja disciplinar. Tú intenta disciplinar a alguien, por ejemplo, va por la calle y alguien tira un papel y dile: mira, ven, y un joven más, ven, eso no se hace, hay que disciplinarlo, antes así se disciplinaba, porque la cultura era diferente, te decían algo, quitado, porque te ha dicho un anciano que hay que quitarlo y había respeto, pero el día de hoy si tú te vas y alguien quiere corregirlo, te puede hasta matar. Puede hasta matar porque hay mucha soberbia, como dice la Biblia, Sodoma y Gomorra, porque después la punta del pecado es la sexualidad, que es fuera del control. Ahí se llega, por eso llegaron ellos así. Pero el problema que tenía que era soberbio, era
soberbio en su corazón. Vayan conmigo en el Salmo 10. En el Salmo 10. Dice, con arrogancia el malo persigue al pobre, será atrapado en los artificios que ha ideado. Porque el malo se jacta del deseo de su alma, bendice al codicioso y desprecia a Jehová. Bendice y desprecia a Jehová. Y dice, el malo por la altivez de su rostro no busca a Dios. Es altivo el malo y no busca nunca a Dios. No, le da igual, pero perecerá. Ay, mejor sería para ellos nunca nacieron, le digo en serio. Ellos no saben lo que le viene encima, porque como lo he dicho antes, no saben el juicio de Dios. El malo vive en soberbia, en ignorancia, por la dureza de su corazón, le da igual, no busca nunca a Dios y vive en pecado. Aunque Dios le dio una conciencia, se revela contra la conciencia, se revela contra la verdad. Por eso dice en Romanos 1:18. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda injusticia del hombre, que con su injusticia detiene la verdad, detiene cualquier verdad, rechaza por la soberbia, por lo orgullo. No quiero a Dios, no quiero la verdad de Dios, no lo quiero buscar, aunque disfruta de todo lo que Dios creó. La Biblia dice claro que Dios hace salir el sol, Dios bendice, Dios da la lluvia, Dios creó sus manos, Dios creó la naturaleza, disfruta de todo, pero rechaza a Dios y quiere vivir así. Por eso le he dicho muchas veces, jamás una persona que no es convertida puede llegar al reino de Dios, porque ahí se rebela contra Dios y rechaza a Dios, lo desobedece y lo critica. En el reino de Dios, en el paraíso se llega, y el que no está convertido critica a Dios y no me gusta lo que Dios dice. Y ahí el que no es convertido se opone a Dios, no importa dónde estará, no importa lo que Dios le ofrecerá. De hecho, vimos aquí que Dios, por tener pan y tiempo libre, Sodoma se convirtió peor. Es decir, Dios puede bendecir a alguien y con cosas materiales y eso lo haga peor. Y que le dé igual de Dios. Así es el hombre que no conoce a Dios. Entonces vemos que el malo por la altivez de su rostro no busca. Es soberbia. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Él, ¿por qué? Porque Él es Dios. El hombre soberbio es autosuficiente en su forma de pensar. Se cree sabio en su propia opinión. Cree que lo sabe todo. Por eso se pelea con todos. Siempre. Porque piensa que todo como sabe Él es todo. Eso es, yo soy el centro del mundo. Y rechaza también ser corregido por Dios y disciplinado por Dios y enseñado por Dios. Rechaza. Y entonces una sociedad, ponerse a pensar, como vemos nosotros ahora, que le da espalda a Dios, que no aprende de Dios en ningún dominio. Le doy así ejemplo. ¿Cómo corregimos a los niños, los disciplinamos, cómo los criamos? Dios nos enseña, rechazo esto. ¿Cómo convivir en matrimonio? Dios nos enseña, rechazamos eso. Y así más, Dios nos enseña lo que es pecado, lo que no es pecado, como le he dicho antes. Y muchas más cosas. Y si rechazamos todo eso, rechazamos a Dios. Y llegamos a ser como es esta sociedad. Exactamente así. Soberbia, orgullosa, prepotente, llena de problemas en realidad. Divorcios, problemas en las familias, adulterios, fornicaciones, enfermedades, todo lo que quiera, porque eso viene cuando una sociedad se aparta de Dios. Llena de depresiones, de ansiedad, todo lo que tiene pan, pero no le sirve para nada porque son infelices. ¿Por qué se apartó de Dios? ¿Por qué se aparta? Porque es soberbia. ¿Dónde está Dios? La Biblia no es la palabra de Dios. Se está escrita por los hombres. ¿Cómo lo sabes si nunca lo leíste? ¿Cómo lo sabes si nunca lo leíste? Entonces yo tengo que creerte a ti, porque cuando yo voy a una persona y aprendo de ella es una autoridad, ¿te das cuenta? ¿Y de dónde recibe la sabiduría que tiene? ¿De dónde? ¿Por qué yo puedo confiar en ti y tú me dices, eso es una autoridad para mí? Por ejemplo, me enseñas cómo disciplinar a mis hijos según tú crees. ¿Cómo sé yo que eso es de verdad? No lo sé. Porque el que se opone a la palabra de Dios se pone de autoridad. Eso es lo que está haciendo. Todo hombre que se pone y enseña contra
contrario a la verdad de Dios, se hace él como autoridad. Si yo sé, como yo lo digo, así es. Yo soy la autoridad, yo soy el todo. Te digo, así hay que hacerlo y punto. Eso es lo que hace el ser humano. Pero nosotros tenemos la palabra que es inspirada por Dios, que Dios nos ama, y Dios es justo y envió su palabra, escrita por los profetas, inspirada por Dios. Y es la autoridad que me enseña cómo tenemos que vivir. Santifícale en tu verdad, tu palabra es la verdad. Pero el soberbio, el altivo lo rechaza. ¿Por qué? Porque lo corrige, porque lo disciplina, porque le dice, eso es malo, y a él le gusta hacer eso. Por ejemplo, el que vive en adulterio, engañando a su mujer, ese es malo, es injusto, es falta de amor. Eso Dios lo castigará. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Mira, los muertos están en la tumba, ninguno volvió. Ahí está, chiquillo, hay que vivir la vida, hay que disfrutar. Porque es lo que tú te llevas. Ahora, yo puedo creer en esa persona. ¿Cómo sabes tú que es así? ¿De dónde tiene toda esa sabiduría? Cuando una persona es superficial, alguno cree a otro humano. Y pone confianza y pone su corazón confiando en sus palabras y no en Jehová. ¿No? Nuestro corazón es engañoso, ya sabemos cómo enseña la Biblia. Entonces Sodoma, esa sociedad, como vimos, llegó por la soberbia. Es una sociedad que anda con orgullo, con prepotencia. Es decir, Europa, el occidente, se apartó de Dios. Nosotros, la ciencia, el conocimiento, nosotros florecimos y tenemos lo que tenemos. ¿Por qué? Porque somos inteligentes nosotros, el humanismo, todo centrado en el ser humano, en sus emociones, lo que él es. Siempre se levanta el hombre. Y lo que Dios dice, nada. La ley de Dios, nada. No, es el hombre por encima de la ley de Dios. Él. Y llegamos hasta donde estamos. Y se verá una cultura que era del peor al peor, y vendrá otras culturas y se acabará eso, ¿sabes? Porque, como le he dicho muchas veces, no se produce niño, porque esa cultura produce eso, y así vamos. Y Dios limpia ese tierra. Lo limpia, así lo puede limpiar, créeme. Limpia y pone otros aquí. Dar la espalda a Dios es lo que trae, porque el hombre con soberbia no quiere aprender y someterse a la verdad de Dios. Y no se deja corregir, como he dicho antes, ni disciplinar. Y así llegó Sodoma y Gomorra. De hecho, Dios aquí le dice la infidelidad del pueblo de Israel, porque si empezáis a leer el versículo, vemos de qué se trata. El pueblo de Israel fue infidel a Dios y llegó a ser ellos peor, dice la Biblia, que Sodoma y Gomorra, por la culpa de la soberbia. Abandonaron a Dios y prefirieron confiar en los pueblos de alrededor, aprendieron de ellos, adoraron sus ídolos, sacrificaron a sus hijos, hicieron lo que los demás pueblos hicieron. Y dice aquí la Biblia, aquí el mismo dice, hicieron peores cosas que Sodoma y Gomorra. ¿Por qué? Porque se apartaron de Dios. Después que Dios lo escogió de Egipto, le demostró que es el Dios vivo, lo llevó a la tierra prometida, allá lo abandonaron. Entonces nosotros lo podemos coger como unos principios para nuestra vida. Dios nos escogió de Egipto, de la esclavitud, de nuestros pecados, de las tinieblas, y nos trajo una luz, nos puso una luz. ¿Y ahora qué hacemos? Aprendemos otra vez del Egipto, del mundo. Sacrificamos a nuestros niños a Satanás cuando le enseñamos cosas que no son verdad. Y les permitimos también eso, que haga ello, o no lo disciplinamos como padres. Aprendemos de Egipto en muchos otros aspectos de nuestra vida, hasta cómo comemos, cómo nos vestimos, todo lo que hacemos, lo que el mundo hace. ¿No? Nosotros somos escogidos de Dios, como vemos el otro domingo, somos sacerdocios santos, somos diferentes. Ellos llegaron porque, y aquí cualquiera que está aquí, escúchame bien, la palabra se predica. El que tiene soberbia, el que tiene el corazón duro, endurecido, el que es ignorante, el que es prepotente en su mente, el que piensa que él sabe, de aquí perecerá, de aquí, de esa silla, irá directamente en el infierno si no se arrepiente y no se somete a la verdad de Dios. De aquí, así le pasó al pueblo de Israel. Apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí, porque es la soberbia que lo permite. El hombre altivo no se deja transformado, resiste al Espíritu Santo, resiste como resistieron ellos, no quiere la verdad. ¿Qué puedes hacer con una persona así? Nada, porque no se puede transformar, es piedra, una piedra no lo puedes modelar.
no se puede modelar. Queda siempre en lo que a él le gusta. Entonces, vemos que la soberbia es muy peligrosa. Muy peligrosa. Ahora, el Señor está contra la soberbia, porque es la esencia de Satanás. Es la esencia de Satanás. Satanás se rebeló por la soberbia. Contra Dios, Satanás opositor a Dios, se opone a Dios. Y entró en la creación y corrompió al ser humano por la soberbia, por la malicia que tiene, porque la soberbia de Dios después produce malas personas. Y Satanás es una persona espiritual, que es muy malo y muy cruel, es muy soberbio, muy altivo, muy prepotente, muy orgulloso. Es altivo, es lleno de sí mismo, se llenó de su hermosura, está altivo en su corazón. Entonces yo te pregunto, ¿tú cómo eres? ¿Yo cómo soy? ¿Humilde? ¿Manso y humilde como Cristo? Altivo, prepotente. Aprendo del Señor, me someto a su palabra, me dejo modelar por su espíritu. Me transforma su palabra, me someto a la verdad de Dios y reconozco lo que Él dice es la verdad. Porque mira, esa clase de soberbia no someterse a lo que Dios dice, muy grande, muy grande. Oponernos a Dios. El que se opone a la verdad y dice, no es así, cuando está predicada la palabra bien, es una persona muy soberbia y atrevida. Y produce mucho mal, porque eso llevará a la gente a no permitir que ellos se santifiquen. Entonces nosotros tenemos que ser humildes. Por eso nos llamamos Señor, no ser soberbios, porque si no, nosotros como personas llegamos como Sodoma. Yo si soy soberbio y altivo, llegaré a ser como la ciudad de Sodoma, un pervertido, un corrupto, un maldiciente. Eso llegará a ser. Aquí hablamos de Sodoma, pero ahora hablamos personal a cada uno. ¿Cómo llegar a ser yo si permito que la soberbia me domine? Pero el Señor está contra eso, he dicho antes. El Señor está contra eso. Vaya conmigo en Jeremías 50. Un poco más para atrás, no mucho. Jeremías 50, versículo 31. Mira lo que nos dice el Señor. Y eso tenemos que guardarlo en nuestro corazón, meditarlo y reflexionarlo. He aquí, yo estoy contra ti, oh soberbio. El Señor hablando, es inspirada, es la palabra de Dios. He aquí, yo estoy contra ti, oh soberbio, dice el Señor Jehová de los ejércitos, porque tu día ha venido y el tiempo en que te castigaré. Y el soberbio tropezará y caerá y no tendrá quien lo levante. Y encenderé fuego en sus ciudades y quemaré todos sus alrededores. ¿Pasó eso con Sodoma y Gomorra? Como ejemplo, dice la Biblia, Sodoma y Gomorra dice, está puesta como ejemplo para los que hay de vivir limpiamente. ¿Por qué llegaron a ser vivir de esta forma? Porque tenía soberbia. Dice Dios aquí de él, ¿cómo dice? Te echaré fuego, vendrá el día del castigo sobre ti. Porque yo estoy contra ti, oh soberbio, estoy contra ti. Escúchame bien como dice el Espíritu, estoy contra ti, dice el Señor. Si andas con soberbia, con orgullo y con prepotencia y no eres humilde. Eres un humano, como dice la Escritura, hombre, ¿quién eres tú? Una creación de Dios. Porque andas con Dios y crees que lo sabes todo. Porque no dejas que Dios te transforme. Porque no dejas que Dios te eduque. Porque no dejas que Dios te santifique. Porque eso es lo que ha hecho el Señor con el pueblo de Israel. Lo escogió para santificarlo y apartarlo de la perversión y de los demás. Y eso es lo que hace el Señor con nosotros. Pero puede hacerlo con un orgulloso. ¿Un soberbio? No. Pero Dios viene contra ellos, dice. Y aquí yo estoy contra ti, por soberbio, dice el Señor. ¿Lo escuchan? Escucha bien lo que dice el Espíritu. Escúchalo. Jehová de los ejércitos, porque tu día ha venido, el tiempo en que te castigaré. No, hay muchos que dicen, Dios no castigaré, porque no castiga, porque Dios es bueno, Dios es amor. ¿Y por qué contradices tú la palabra? Si la palabra dice claro que Dios castiga. De hecho, porque mueres. ¿Por qué mueres? Si viene un juicio por la culpa del pecado, es un juicio como un castigo. Porque mueres. No, Dios no castiga. Ellos son como defensores de Dios. Un Dios Papá Noel. No, Dios no castiga. ¿Dónde he visto eso? ¿Dónde he visto una sociedad
que tenga autoridad y que no castigue el mal. Si yo voy ahora y robo, mato, engaño, no me castiga y me mete en una cárcel, la sociedad. Y es injusto hacerlo, no lo hace. Entonces Dios también, si estoy contra ti y vengo para castigarte, y el soberbio tropezará y caerá y no tendrá quien lo levante. No hay quien levante el soberbio, no lo puede ayudar ni la psicología, nada en este mundo. Si se opone a Dios y vive con soberbia hacia Dios, nada ni nadie lo puede ayudar. Si no se arrepiente, nada lo puede ayudar. Ahora, si se arrepiente y se vuelve, de hecho, cuando una persona se arrepiente es manifestación de humildad. Es manifestación de humildad porque se arrepiente y se somete a Dios. Solo un corazón humilde se puede arrepentir, de hecho. Solo que el Espíritu Santo cambia el corazón de tierra y pone uno de carne, y eso atrae humildad. Nos quita la soberbia y pone humildad en mi corazón para reconocer la necesidad de Dios y reconocer que estoy equivocado en lo que estoy haciendo y que necesito la salvación y la sangre de Cristo. Necesito a Jesucristo que murió por mis pecados. Y la única forma de ser salvo según la Biblia. Pero el soberbio dice, no, yo seré salvo por lo que hago, porque yo soy bueno. No, la Biblia nos dice que seremos salvos por la fe en Cristo Jesús, porque Él murió por nuestros pecados. Vemos nosotros que el Señor, como vimos aquí, está contra los que viven soberbia. Ahora, vaya conmigo de nuevo, en Ezequiel 16. 16. Era soberbia, saciedad de pan. Darse cuenta de cómo vivimos ahora. ¿Cómo está la sociedad? Es verdad, hay saciedad de pan, lo hay. Pero ¿se parece la sociedad a Sodoma y Gomorra? Sí. En todas sus perversiones. Hay saciedad de pan, sí. Comida, bebida. La gente solo eso piensa, de hecho. Comer, beber, disfrutar. Viene el verano. ¿Y qué piensa? Comer, beber, disfrutar, salir por ahí. Eso es lo que piensa en su mente. Y será feliz darle a la carne sus deseos. No tiene una sociedad sin dominio propio que vive en gula, solo come, bebe y da la carne lo que quiere y nada más. Y por eso se llega a una sociedad pervertida que no tiene dominio propio. Imagínense, le pongo un ejemplo, si una persona que está en una autoridad y le gusta vivir bien, se corrompe porque quiere dinero, le gusta ir de vacaciones, ¿no? Como pasa en lo político, le gusta ir de vacaciones, tener dinero, comer, beber, hacer, pero para eso se vende y no anda en justicia. Porque el que no tiene dominio propio, eso hará. Porque hay muchas teorías políticas, ¿no? No estoy mucho en política. Derecha, izquierda, pero nadie lo puede cumplir porque el hombre es pecador. Y un hombre que no tiene dominio propio no puede llevar esa teoría a cabo. Porque no tiene dominio propio. Una sociedad que solo piensa comer, vivir, tener relaciones sexuales, todo eso, no tiene dominio propio, solo quiere darle al cuerpo lo que quiere. Y cuando tiene que defender un principio, no lo puede defender. Se vende. Eso es lo que pasa con Europa, se vende por el bienestar. Por ejemplo, la gente va votando a los que lo promete bienestar material, comida y bebida, aunque le educa a su hijo sin perversión. Lo sigue votando al que le promete ayuda, al que da dinero, al que da comida, y después dice, yo soy el aborto, hay que hacer eso, y tantas cosas malas que vienen. Y vota a esa gente, ¿por qué? Porque se vende por la comida. Ahí eso pasa cuando los hombres viven solo en materialismo, en gula, y solo quieren disfrutar. Se ven. De hecho, vimos en la Biblia, el mismo Ezequiel, que los profetas que predicaban mentiras se vendieron. Se vendieron por el dinero. No había dinero, por la comida que había para vivir bien. Decirlo, no le predicaba a la gente la verdad, porque si le predica la verdad, ya no le traía a los profetas comida y lo que le llevaba. ¿No? Cuando miramos a Jeremías, Isaías, tenía un montón de problemas con el pueblo por predicarle la verdad, pero el profeta mentiroso era diferente. Estaba en casa, comía bien, predicaba al pueblo, escuchaba lo que le gustaba escuchar, entonces la gente le llevaba bienes, un cordero, esto, otro, le llevaban, ¿entendés? Entonces se vendía porque cuando hay saciedad de pan, cuando no hay dominio propio, cuando la gente no vive en el Espíritu, eso es lo que pasa. Es decir, vende todos los principios de Dios para que viva bien materialmente en este mundo. Y le da igual de Dios, le da igual. Pero sí que es religioso.
le gusta venir, orar, cantar, pero sale fuera y vende a Dios por un plato de comida. Es así como está Europa a día de hoy, ¿entiendes? Como donde vivimos nosotros. Se vende por comida todos los principios de Dios, todas las verdades, da igual, solo para que le vaya bien. Entonces, Sodoma y Gomorra era una ciudad así, con soberbia, con orgullo, pero tenía comida, bebida, y era corrupto, perversos, injustos, de espalda a Dios y le vino el fuego encima. Esa ciudad de pan, porque el hombre natural, cuando vive bien, se olvida de Dios. Ese es su problema. Se olvida de Dios, pero nosotros que tenemos el Espíritu, la palabra ahora nos anima para que no seamos iguales, porque tiene el Espíritu, estás despierto, tú eres vivo. Por eso puedes luchar y pelear, pero el hombre que no es nacido de nuevo no lo puede hacer. Él se venderá, él preferirá, aquí ahora ya está, ¿no? Porque muchas veces no observamos en nuestra iglesia que hay gente que tiene un problema, viene aquí, pero cuando le va bien, tiene trabajo, tiene dinero, ya no viene más. Pasó tantas veces, he visto tanta gente, ya cuando tiene bien material y todo, ya no viene más, porque no le importa a Dios. Entonces eso es lo que le pasaron a ellos también ahí, y llegaron a ser tan perversos de espalda a Dios. Porque tenía de todo, le iba bien, Dios lo bendeció, pero le dio espalda a Dios. Y nosotros, ¿no? Podemos estar un tiempo mal materialmente y que Dios nos traiga bendición. ¿Tú qué vas a hacer? ¿Yo qué voy a hacer? ¿Le voy a dar la espalda a Dios? Cuando la Escritura me enseña que todo aquí es pasajero. Si Dios destruirá tanto la comida y la vientre, dice la Biblia, piénsalo así, ténganlo bien, que ese vientre será destruido. Y si no lo cree, abre una tumba para ver. Eso se quedará de tu vientre, lo que hay ahí, si solo para ella vives. Esta es la realidad. Esa es la realidad que vamos, dice, el mundo pasará. Entonces, vaya conmigo en Proverbios. En Proverbios 30. Proverbios 37 nos dice: dos cosas te he demandado, no me los niegues antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riquezas. Manténme del pan necesario. Y mira lo que está diciendo: no sea que me sacie y que niegue y diga, ¿quién es Jehová? No sea que me sacie y que llegue, ¿quién es Jehová? Estoy bien, como bien, tengo salud. El hombre dice, cuando el hombre natural está bien, tiene salud, le va bien, tiene comida, se olvida de Dios, porque ese estado que está, pero si le tiene un problema, ay Dios, si solo escucha truenos o un terremoto, se acuerda de Dios, pero si está bien así en su naturaleza, está bien, tiene comida, no tiene ninguna adversidad, ¿dónde está Dios? Es porque tiene soberbia, ¿sabes? Porque va junto uno con otra, tiene soberbia. ¿Dónde está Dios? Yo me acuerdo cuando vino el COVID, un montón de gente que nunca decía si Dios quiere, ya empezaron a decir si Dios quiere. De hecho, mis hijas en el colegio, en el instituto, mira, hay profesoras que están diciendo si Dios quiere. Tiene miedo, ya hay problema, ya no hay control, ya no hay esa soberbia, esa autosuficiencia de que yo soy un Dios. Cuando tú veas el problema, ya que tu vida puede estar en peligro, no, te voy a Dios. Es instintivo, ya el hombre se va. ¿No? Entonces así nos enseña, mira cómo en la escritura, como nos dice aquí, que no se olvide de Jehová siempre. Da mucho así nosotros que oremos, le decimos, Señor, no permita que los bienes materiales que tú me lo das me aparten de ti. ¿Sería yo tan necio, Señor, que haga eso? Si tú me lo regalaste con tu amor, con tu bondad, todo eso. En tu mano está para darme la fuerza para trabajar y todo lo que tengo es por tu voluntad y por tu poder. Y ahora cuando lo tenga que diga, yo lo he hecho como una corazón, ¿se acordará? Es por su soberbia, miró y dice, eso lo ha hecho todo. Dios lo corrigió y después cuando lo corrigió, ¿qué dice? Yo sé que Dios dice, corrige, dice ahí la Biblia. Y humilla al que anda con soberbia, dice Indemia. Lo humilla al que anda con soberbia. Entonces así nosotros, si tenemos bienes, reconozcamos que Dios es el que nos lo da. Vaya conmigo más atrás en Proverbios. En Deuteronomio. Deuteronomio 8:11.
Mira aquí también como le dice el Señor, y a nosotros nos lo dice, de hecho. Y cógelo como un principio para tu vida. ¿No? Mira cómo nos dice. Cuida de no olvidar de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno. Y nos dice, no suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tu vaca y tu oveja se amonete, y plata y el oro se multiplique, y todo lo que tuviese se amonete, y se emburlezca tu corazón. Orgullo y soberbia, por tener eso, dice, y se emburrezca tu corazón y te olvide de Jehová tu Dios. Ten cuidado, te voy a meter en la tierra prometida y te va a multiplicar tus bienes, pero no te olvides de tu Dios. Y que tú, ¿por qué? Porque mira, aquí lo dice claro, el orgullo. Tienes de todo, está comido bien, y coge ese orgullo de la carne. ¿Dónde está Dios? No, Jehová me lo dio eso, no. De hecho, aquí le explica, acuérdate que Dios te trajo, te pasó por el desierto, cuando el milagro hecho contigo, acuérdate de eso. No olvides, porque lo dice más para allá, dice, si no te acuerdas, perecerás. Así termina el capítulo. Entonces observamos como el orgullo, soberbia, tener pan, eso le pasó a Sodoma y Gomorra, y eso le pasa a esa sociedad. Y vamos viendo la última parte, donde dice, soberbia es hacer de pan y abundancia de ociosidad, es decir, no tener tiempo libre, todo el día no haciendo nada. De hecho, cuando Carmen habló sobre una mujer, ahí, esa no era una mujer que perdía el tiempo. ¿No? Pero por tener tanto ocio, por ejemplo, los jóvenes en verano no tienen nada de trabajo, playa, comida, bebida, tiene relaciones sexuales por todos los sitios, hace lo que quiere, le da igual, porque tiene tiempo, tiene comida, no tiene todo en casa, los padres le dan todo sobre las mesas. Yo cuando estaba, esa edad trabajaba todo el verano trabajaba, la vacación era trabajo, eso es lo que tenía, y los fines de semana lo tenía libre, y no tenía tiempo para muchas tonterías. Hombre, pero por tener tanto tiempo libre como es ahora, hay soberbia, mucho bien, mucha comida, la gente desprecia hasta la comida, la ropa, todo lo bien que tiene, porque anda con altivez de rostro. Yo lo veo hasta en el mercadillo cuando viene y compra ropa. Eso no lo puedo llevar a mi hija en casa, porque ni puedo llegar en casa que me echa. ¿Cómo es posible que una hija esa es su madre? Porque tiene de todo, Es que es muy rara, no le gusta a vos, no. Es muy rara porque tiene de todo. Escúchame, tenga solo una y que tenga que coserlo 4 veces, te lo prometo que le compras algo y dices, oh, qué bonito. Es muy rara porque si se hace, yo lo entiendo, yo no digo como una crítica mala, pero eso es lo que produce esas clases de pecados, de orgullo, abundancia de pan, tiempo libre, no sufre cuando gana el dinero, hay muchos que piden ayuda, como hay en día de hoy, miles y millones de vidas así, le da igual, y ahora tiene tiempo libre para pecar, izquierda y derecha, anda pecando. Y así se llega, como estamos ahora, a darse cuenta, acordaos que dice, Sodoma y Gomorra, Sodoma, y así está esa sociedad, está muy pervertida, muy corrupta, porque ¿qué soberbia puede tener una persona que diga, por ejemplo, yo me percibo, yo me interpreto? Esa es soberbia, ¿no? Con la gente, cuando hablamos de los géneros que hay ahora, que se han aceptado 32 géneros, yo me percibo, yo me interpreto. Ninguno se puede percibir e interpretar. Tú eres lo que Dios te creó y punto. Hombre y mujer, no hay otra. Eso es lo que te dice tu biología. Si sales de ahí, tú no te puedes percibir. Tienes unos problemas de interpretación de tu identidad. Eso sí que es verdad. No puedes, porque eso es el pecado. Porque ¿por qué un perro no se interpreta gato? Un león, ¿por qué no se interpreta como una leona? ¿Sabe por qué? Porque no son hechos a la imagen de Dios y no puede pensar. Y como no puede pensar, nunca un león dirá, yo soy una leona, o yo soy ni leona ni león. No, porque no lo hay, no puede hacerlo. Pero el hombre, como con su mente, puede decir lo que quiere, entonces lo dice. Y realmente hay gente que tiene problemas de interpretación, porque como se le enseña eso como algo normal, tiene problemas de identidad. No es serio, pero tiene. No es un juego, tiene un problema de identidad. Pero nosotros somos para corregir eso, para decir la verdad. Porque la única conoceré la verdad, y si te mantiene la verdad te hará libre. La verdad te hará libre y que seas lo que Dios quiso que seas.
Pero por la soberbia, yo me interpreto, yo creo. No es así, es como Dios te creó. Entonces, darse cuenta que por eso en ese mundo digo así. Y voy a acabar sobre pasar tiempo y no haciendo nada, perdiendo el tiempo, en 1 de Timoteo 5:9. Aquí se trata sobre perder tiempo, ¿no? De una forma incorrecta, pecaminosa. Mira lo que nos está diciendo aquí. Dice, sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras y se ha creado hijos y ha practicado la hospitalidad, se ha lavado los pies de los santos, se ha socorrido los afligidos, se ha practicado toda buena obra. Pero viudas más jóvenes no lo admitas, porque cuando impulsadas por su deseo se rebela contra Cristo, quiere casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Y también, dice aquí, aprende a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando de lo que no deberían. Ese es lo que hace el ocio. Aquí no sé, yo lo pongo como un principio, tanto mujer y tanto hombre. ¿Vale? Eso hace. No tiene trabajo, habla de casa en casa, chismes, dice, se entremete hasta en las familias de otro, puede crear hasta divorcio, problemas graves. Los que no tienen tiempo, hace lo que quiere, porque tiene tiempo. Entonces, mira cómo lo están diciendo aquí. Anda de casa en casa y no solamente ociosas, porque cuando una persona es ociosa viene eso, también chismosas. Chismosos. Pierde el tiempo, no hace nada. De casa en casa, de bar en bar, anda para allá. No tiene nada que hacer. Casa, si tiene una casa, por ejemplo, si su marido, su mujer está trabajando, su casa está un desastre, nunca lo limpia, le da igual. Lo deja así, pero sí que anda de cafelito a cafelito, de amigo, amiga, en los bares. Voy a los bares, hago del fútbol, y pierdo el tiempo, y eso trae lo que dice aquí, chismes, y se entremete. Donde no debe de entremeterse. En conversaciones ajenas, en cosas que no le importan, en cosas que no tenía que meterse, no es su problema. Muchas veces gente se mete en la familia de otro, no es tu problema meterte en la familia de otro y corregirlo. Si lo ayudas según la Biblia, sí, pero si no, cállate la boca. Porque produces problemas y después tiene que darle cuenta a Dios. Pero eso trae, ese chisme, lo trae el ocio. Dios ha hecho el día para nosotros descansar. Al pueblo de Israel le dio fiestas. Y Dios no está contra eso, para descansar, días para disfrutar, pero no aquí hay una clase de gente que no quiere trabajar, como dice también en otra parte de la Escritura, el que no quiere trabajar tampoco coma. Dice, a ver, el que no quiere trabajar, dice la Biblia, que no coma nada. Porque dice ahí la Biblia que Pablo corrigió que había hermanos que andaban desorden y no querían trabajar. Y así hay un montón, y se pregunta la gente, ¿por qué hay tantos pecados? Darse cuenta, si hay montones de gente que vive de la ayuda, no hace nada, come, bebe, anda de casa en casa, toma cafelito, anda a los bares, pierde el tiempo. Entonces hay una zona llena de pecado, porque la gente eso es lo que hace. Después tiene relaciones sexuales con los que no son su marido, con los que no son sus mujeres, porque eso es lo que produce ese pecado, lo dice claro la Biblia. Esa clase de soberbia, saciedad de pan y ociosidad, es decir, perder el tiempo. Y la Biblia nos enseña en Efesios que aprovechemos bien el tiempo, que los tiempos son malos, que seamos llenos del Espíritu Santo y que hacemos la voluntad de Dios. Somos llamados a no vivir de esta forma, somos llamados a vivir para la gloria de Dios y servir primeramente nuestras familias como creyentes, servir a tu marido, servir a tu mujer, servir a tus hijos, cuidar tu familia, trabajar para tu familia, cuidar tus casas, limpiar casas. Todo eso es un deber del cristiano, tenerlo en orden. Y después para la obra del Señor. Y hay tiempo para todo. Creerme, como he dicho Carmen antes, que la mujer es diferente. Yo he visto así a mi abuela. Y tenía tiempo para Dios y cuidaba toda su casa. Y todo lo hacía a mano, la ropa que tenía, ropa de invierno, de las camas, todo eso. Y vivió 90 años. Y con 90 años tenía la mente limpia, que decía que estaba muy bien. Y de tiempo.
y trabajando como, no sé, al día de hoy, si hay otras personas de ese trabajo y se me coja más, yo lo he visto con mis ojos. Pero tenía tiempo para Dios, para la obra del Señor, para su familia, para su marido, para sus hijos, tanto hombres, tanto mujeres. Eso es como un ejemplo, ¿sabes? Pero si somos perezosos, que es un pecado, y lo que pasa ahora fuera, creerme, no a mí, lo que dice la Biblia. Si te preguntas, ¿por qué estamos como estamos? Léelo Ezequiel, pero léelo el capítulo del principio hasta el final, a verlo por cómo pecaron Israel. Entonces, que no sea tú también, acuérdate de donde te sacó el Señor, como el Señor te lavó, te limpió, te santificó y te pone a trabajar para su gloria, para sus obras. Entonces, mira, una mujer o un hombre cuando hace algo en la familia, para su familia, es para el Señor primeramente. Créelo. Un hijo cuando se somete a su padre y lo respeta, es para el Señor primeramente. Todo lo que hagas de corazón como para el Señor. No existe un creyente que es inútil. No existe creyente inútil. No existe eso. Todo creyente trabaja para el Señor. Cada vez que uno se detiene a pecar y se niega a sí mismo y se arrepiente, trabaja para el Señor. Trabaja para el Señor. Y después tenemos la obra de lo que hay en la iglesia. Entonces, no te sientas ocioso. Trabaja para el Señor cada vez que haces lo bueno según la Escritura. No animo eso. Enténdelo, por favor. No te dejes dominar por tus deseos, comida, ocio, salir, película, novela, todo eso. Y al final te dices, oh Señor, es que no sé por qué tengo orgullo y estoy respondiendo rápido cuando alguien me dice algo, no me puedo retener, pero ¿cuál es tu práctica? Mortificaste tu carne, te arrepentiste, te apartaste. Si sigues así, te va a pasar así porque le das a la carne lo que quiere. Le das a la carne lo que quiere. Ahora, si le damos lo del Espíritu, será muy espiritual. Señor, te damos gracias por esta tarde, Señor. Oh, Señor, haznos entender tu palabra, Señor. Ayuda, Señor, a buscarte en todo nuestro corazón. Este es nuestro problema más grande, Señor. Oh, Señor, buscarte y desearte como lo más grande que hay en este mundo, Señor. Ayuda, Señor, a pasar tiempo en tu palabra, Señor, a orar, a buscarte sinceramente, a querer tener experiencia contigo, Señor, y amarte de todo nuestro corazón. Ayuda, Señor, y haga que esa palabra sea eficaz. En el nombre de tu Hijo. Amén.